mediodía para todos, para todas. Exactamente nos encontramos en el microcentro de la ciudad de Rosario, Córdoba y La Prida, una de los ingresos a la Plaza 25 de Mayo, lugar que ha elegido la Intersindical para llevar adelante uno de los actos, las movilizaciones, concentraciones y actos en esta jornada de paro. El movimiento incesante, acaban de empezar las juntas principales, lo siguen haciendo porque La Prida esto obligó a que se detenga provisoriamente, por ejemplo, el movimiento de algunos que están esperando justamente el ingreso de las principales columnas para poder seguir con su recorrido. Principales actores, está SADOP, está aquí también el Sindicato de Trabajadores Municipales, están dentro de esta intersindical que lleva adelante una medida que hoy por la mañana, también con presencia, por ejemplo, de la bancaria, hicieron concentraciones en distintos sectores en la puerta de su sindicato y que a partir de cerca de las 10:30, 11 comenzaron esta movilización que interrumpió el tránsito momentáneamente desde, por ejemplo, el principal núcleo que es el que estamos viendo en este momento, el Sindicato Luz y Fuerza, desde su sede de Paraguay y San Juan, tomaron Mendoza, luego San Luis, para ingresar contramano por La Prida, que es lo que están viendo ustedes. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, comenzará entonces en breve un acto que se desarrolla en medio de la Plaza 25 de Mayo, donde está montado un escenario, un gran escenario, en el cual seguramente los referentes de cada uno de los sindicatos tomarán la palabra para darle cierre a esta jornada de lucha que para muchos de ellos comenzó en la jornada de ayer, cerca de las 17 horas, con movilizaciones, con concentraciones, con acompañamiento de los jubilados en el miércoles tradicional ya de movilización por los derechos de los jubilados, y por supuesto con esta jornada que tuvo en la ciudad de Rosario un aceptable acatamiento. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo en el centro de la ciudad se notó claramente la incidencia de la medida de fuerza. En la City, los bancos completamente cerrados, solamente habilitados los cajeros automáticos, ese sector. También con una adhesión parcial de los comercios, la mayoría de ellos, hay que decirlo, están abiertos, pero hay poco fluido de gente en la peatonal Córdoba, en la peatonal San Martín y en el microcentro de la ciudad de Rosario. Una jornada con poco movimiento, pero con la mayoría de los locales habilitados. También vemos aquí, muy cerquita de donde están ingresando, algunos referentes, por ejemplo, del PJ. Lo vemos a Luis Rubeo, lo vemos a Rossi. Estamos en una situación en la cual van ingresando la mayoría de los sindicatos. Ya ingresó Luz y Fuerza, viene la columna de SADOT, que van ingresando contramano por calle La Prida para ingresar a la plaza por su ángulo, por su esquina de Córdoba y La Prida. Sería la sudoeste, para tener una referencia más exacta. Vos lo contás, Emi, la cámara de Agustín lo muestra, realmente con una importante presencia, más allá de los gremios, de mucha gente que en definitiva de alguna manera quiere manifestarse en contra de la política actual que está llevando el gobierno de Javier Milei. Y me parece importante estar ahí y mostrándolo, justamente por esto que decíamos, al funcionar el transporte hay algo de acatamiento dispar, pero acá se siente muy fuerte. Sí, se ve, y la verdad hay que decir que arrancamos la cobertura pensando que esta toma que íbamos a hacer, este plano que están observando ustedes, gentileza de Agustín Varas, iba a ser bastante más rápido. Sin embargo, es incesante el ingreso por calle La Prida, por lo menos 300 metros de columna mínimamente. Nos vamos a mover un poquito más para que tengan una perspectiva más importante, teniendo en cuenta los estandartes. Bueno, siguen ingresando, vemos también en este momento uno de las banderas de la CTA. Más atrás también trabajadores del Estado. Bueno, hay que decir que se ha dividido en cierto punto con dos marchas y dos concentraciones, una en el centro de la ciudad, otra que estará compartiendo en los detalles Ramiro Basso en la zona oeste de la ciudad. Pero la verdad que la convocatoria para la marcha, concentración y acto en la Plaza 25 de Mayo, a esta hora podemos confirmar que es multitudinaria, va a quedar chica la plaza, y de hecho hay trabados algunos colectivos
colectivos, algunas líneas, la 126 negra, la del 110, dos internos del 110, esperando que ingresen las columnas. Esto se está demorando muchísimo teniendo en cuenta la gran cantidad de gente, una muy buena convocatoria para esta marcha en el microcentro de la ciudad. Emi, vos estás trabajando ya desde temprano, recorriendo las calles de Rosario. ¿Cómo viste el correr de las horas con respecto a esta medida del paro? Te lo pido, por favor. Bueno, quiero decir que vimos en principio una situación bastante normal en los colegios. Estuvimos repasando lo que ocurría en los colegios públicos de la provincia. Por supuesto, mayor adhesión o por lo menos mayor movimiento en los colegios del ámbito privado, pero en general las escuelas se mantuvieron con una acción tradicional, normal, con dictando clases y con las puertas abiertas y con las aulas llenas. Los comercios a partir de las 9 de la mañana, la apertura mayormente atendidos por sus dueños. Claramente empleado de comercio con una de las columnas que ya ingresó a la plaza demuestra que el acatamiento es severo, es fuerte. Sin embargo, en calle San Luis, por ejemplo, se vio una gran cantidad de locales abiertos. En el microcentro y sobre todo en la City, me refiero a calle Santa Fe, a la altura desde San Martín hasta Entre Ríos, ahí se vio no solamente una gran cantidad, una poca cantidad de gente, que los bancos estaban cerrados, pero además muchos comercios de la zona fuera de la peatonal que adhirieron y no abrieron sus puertas, sobre todo los de grandes dimensiones que tienen una gran cantidad de empleados y que con sus dueños no les alcanza como para poder abrir sus puertas. Este fue el panorama en principio en la ciudad, que se mostró en momentos prácticamente en el microcentro, una variante con respecto a días anteriores. Se vio sensiblemente modificada la dinámica habitual del centro de la ciudad y por supuesto en este momento todo se concentra, y me refiero aquí en el centro, en lo que está ocurriendo en la Plaza 25 de Mayo. Emi, vos sabés que, bueno, y esto también a la gente, uno puede pensar un programa, uno puede trabajar y armar un programa pensando en lo que iba a ser este paro general, y después la dinámica del vivo muchas veces te va llevando por otro lado. El momento del vivo es el que tenés vos, es donde estamos en este momento, justamente tratando de alguna forma de visibilizar lo que significa esta jornada. Es impresionante la cantidad de gente que sigue llegando. Y digo, más allá de esperar el acto central y de por qué no esperar alguna voz de alguno de los referentes, también podemos trabajar algo con la gente, si puede ser 2 o 3 testimonios muy cortos, por lo menos para comentar el clima de lo que está ocurriendo hasta ahora. Bien, te cuento mientras nos vamos moviendo, sí, claro, que esto de prensa de Rosario está presente aquí nomás. A ver si podemos hablar con uno de los referentes. Los que están ingresando en este momento mayormente son los referentes sindicales, como te decía, CTA, Sindicato de Prensa de Rosario, ATE Rosario, APUR, no docentes nucleados en APUR, La Toma también, el Centro Cultural La Toma, y ya manifestándose desde muy temprano, porque estos movimientos comenzaron muy temprano. Vamos a movernos por aquí. La verdad que es bastante complicado moverse en este... A ver si nos podemos ir por este lugar, teniendo en cuenta que tenemos unas dificultades para movernos. Es muy grande la cantidad de gente, muy grande la cantidad de gente. Vemos referentes de AMSAFE, Paritaria Nacional Ya, y el pedido de los docentes provinciales que, como te decía, adhirieron parcialmente, teniendo en cuenta justamente el movimiento con unas escuelas. A ver, molestamos brevemente, vení. Casi me cae y uno quería matarme. Bueno, sensaciones a esta octogenaria. Bueno, un acto colosalmente, diríamos, que es lo que esperábamos. La verdad es que es una marca, cuando decimos basta de precarización, basta de maltrato a los trabajadores, contra el empleo, en fin, contra la represión. En esta situación queremos recordar a nuestro amigo y compañero reportero gráfico Pablo Grillo. Esto es para alterarlos y para ponerlos en aviso que el pueblo trabajador y las trabajadoras no van a
a cejar en su intento de recomponer esta situación. Muchas gracias. El sindicato de prensa de Rosario, es muy complicado trabajar a esta hora. Quiero decirles que ya estamos dentro de la plaza. Pueden observar la gran cantidad de gente que todavía sigue ingresando, porque vemos a la bancaria también ingresando por este sector. Es muchísima la gente que se está acercando. Y la verdad es que supera por lo menos lo que estaba previsto. En una mañana en la cual se vio la adhesión parcial, a esta hora y en la marcha y en la concentración que se desarrolló o que se propuso por la intersindical aquí en el centro, la verdad que supera las expectativas con una plaza completamente colmada. Sí, masiva. Sí, totalmente. La verdad que numerosa, Emi, vamos a volver en un ratito seguramente ahí con la posibilidad de seguir trabajando y mostrando uno de los actos más importantes que hay a esta hora en la provincia de Santa Fe. Volvemos en un ratito, Emi, gracias. Seguimos. Bueno, como decías, Day, indudablemente masiva y uno de los centros más convocantes, como también ya lo vemos a Ramiro en pantalla, que está en otro de los lugares cruciales. Claro, ¿no? presidente Perón y circunvalación. Ayer a donde Ramiro ayer ya nos contaba que se estaban preparando para realizar ollas populares, organizaciones sociales. Rama, buen día, bienvenido, adelante. Ay, ¿cómo estás? Muy buen mediodía para vos. Y sí, aquí estamos, donde desde temprano se comenzó con este corte y se comenzó a cocinar esto que tiene que ver con 3.000 raciones que se van a entregar de la olla popular que se está desarrollando aquí. Esto está encabezado por el sindicato de recolectores, que es quien convocó, quien lidera este sector del sindicalismo que hoy ha decidido esta otra marcha, además de la que está sucediendo en el centro. También han llegado muchas organizaciones sociales, la presencia de gremios como AMSAFE, como ATE, que también estuvieron presentes en el centro y se han acercado aquí ahora a este corte, donde en algunos minutos comienza también un acto central en el cual van a hablar varios dirigentes para dar la visibilidad de lo que ha sido este importante paro general en la ciudad de Rosario, con un acatamiento dispar, pero con mucho menor movimiento al que tiene la ciudad de Rosario tradicionalmente en un día de semana. Se ha notado eso en el centro, se ha notado en las avenidas, y aquí en Circunvalación y Presidente Perón está este acto central donde siguen llegando organizaciones de izquierda que también están en este momento ingresando a lo que es el bajo Circunvalación, donde se improvisó un escenario para que hablen los dirigentes. Bueno, importante presencia del sector sindical y de las organizaciones sociales en esta zona de la ciudad. Bueno, y ahí nos vamos a quedar claramente, Rama, trabajando. Seguramente en algunos minutos el acto central de cada uno de los referentes, pero además también con un montón de gente que está nucleada en diferentes gremios, pero además de mucha gente que no la está pasando bien en este momento y que por eso decide acompañar una actividad como la del día de hoy, la que vos nos estás mostrando. Sí, vemos presencia obviamente de los sindicatos, presencia de organizaciones sociales, también presencia de gente suelta, por decirlo de alguna manera, que se acercó al lugar, que se enteró lo que iba a suceder en esta zona y decidió acoplarse justamente al paro general y a esta manifestación y a este acto que se va a desarrollar desde las 12 del mediodía. Era la convocatoria, ya estamos pasados algunos minutos, están esperando que lleguen algunos otros sindicatos y organizaciones que también habían confirmado su presencia, pero que participaron de lo que estaba sucediendo y mostraba Emiliano en el centro hace un ratito. Sí. Hay unas organizaciones que participaron de eso, llegaron en colectivos aquí a la zona de Circunvalación y Presidente Roca y Presidente Perón para sumarse a el acto central que va a ser el último que va a tener esta jornada de paro aquí en la ciudad de Rosario. Rama, ¿el tránsito en la zona está afectado? El tránsito en la zona está afectado, pero se ha ordenado de alguna manera para que puedan salir por las colectoras y no tener que desviar tanto los automovilistas, así que no se ha generado un caos de tránsito. Y también hay que decirlo, como decía hace un ratito, es que no hay un movimiento normal en la ciudad y eso ha hecho que al haber menor tránsito tampoco este corte genere tantos problemas en los accesos a esta zona. Muy bien. Otro lugar que estamos trabajando en vivo, mostrándolo desde la ciudad de Rosario, donde es la parte más ruidosa, si se puede decir, de este paro general con respecto a otros sectores de la provincia de Santa Fe, y es en donde engloba las mayores concentraciones. Ramiro Dazo también trabajando en vivo desde allí, y nos vamos a quedar, Rama, ya volvemos en minutos.
Desde aquí los esperamos. Muy bien, hasta allí de la ciudad de Rosario a la ciudad de Santa Fe. De muchísimo movimiento y gente por la manifestación, al poco movimiento que tenemos en la ciudad de Santa Fe, en la zona de Aristóbulo del Valle, donde está trabajando Mariano Cipriani. Nano, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo están? Buen mediodía para ustedes, para toda la provincia. Como bien decís, estamos en Aristóbulo del Valle con la intersección de J.P. López, una de las avenidas más importantes en cuanto a lo comercial que tiene la ciudad de Santa Fe, la avenida comercial a cielo abierto más importante de la ciudad capital, en la parte norte, en este caso, de la ciudad de Santa Fe, donde hay una realidad dispar. Digo dispar en cuanto a, por ejemplo, lo que es el comercio y cómo trabajó en este sentido. Hay que decir que la mayoría de los comercios trabajó en el día de hoy, muchos de ellos atendidos por sus dueños. Es una realidad que pasa mucho aquí en Aristóbulo del Valle, que los propios dueños sean quienes atienden los negocios y algunos comercios. Por ejemplo, mira, te va a mostrar Manu, el que estamos viendo hasta recién tenía la vidriera abierta, con la reja abierta, ahora le han puesto esto por el sol, pero estaba cerrado el comercio. Este comercio no trabajó, dejó la vidriera para que quien pueda pasar pueda verla, pero no estaba trabajando. Si caminamos un poquito más vas a ver que los demás locales, por ejemplo el que tiene la ropa afuera, está abierto. Ahora a esta altura del mediodía hace horario cortado, en este caso Aristóbulo del Valle, va a cerrar sus puertas y va a abrir nuevamente a la tarde, pero la realidad es esta: comercios en su mayoría abierto y poca gente transitando la avenida. Es también una verdad que en Aristóbulo del Valle, a la mañana y más los días de semana, no hay mucha gente habitualmente. Se da mayor concurrencia de público los fines de semana y quizás durante la tarde. Esa es una realidad de lo que pasa puntualmente en esta avenida que es Aristóbulo del Valle, pero bueno, también como para describir lo que pasa en este lugar. Vení, vamos a caminar un ratito como para mostrar gente que está esperando el colectivo. Ya va a estar nuestra compañera Lula Modotti desde el centro dando detalles sobre cómo funciona el transporte público de pasajeros, donde llega la mayor cantidad de colectivos a la ciudad, y lo que sí pueden ver que la carga vehicular es bastante similar a un día de la normalidad. Eso sí hay que decirlo. Esto tiene que ver con el volumen de gente que va y viene en cuanto a trabajadores de la administración pública y también, por ejemplo, los chicos que están saliendo del horario escolar y pueden, por supuesto, volver en colectivo a casa. Bien, ahí estamos viendo la zona de Aristóbulo del Valle, como vos lo contabas, Nano, bueno, con poco movimiento. La posibilidad también que tenían los trabajadores de no asistir. Ayer escuchábamos algo, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, la posibilidad hasta inclusive de aquellos trabajadores que tengan la voluntad y el deseo de ir, hasta la posibilidad de acordar algún plus, por ejemplo, con cada uno de los dueños de los locales, claramente aquellos locales que no trabajan con sus propios dueños, ¿no? Hay que decir una verdad. Una cosa es lo que se le propone sindicalmente, la posibilidad de no venir a trabajar, y otra cosa es la realidad de lo que pasa. Muchos de los dueños de locales no cumplen con esta norma y obligan a venir a sus trabajadores igual a la hora de un paro como el que estamos pasando en este momento, cumpliendo en este momento, el tercero en la gestión Milei en la República Argentina. Esa es la realidad de lo que pasa. Y también, sí, Mariano, también hay variantes, como por ejemplo recién lo decías, de que los dueños de locales puedan trabajar y dejar la jornada de paro para los empleados, y algunos poquitos que directamente decidieron no abrir. También hay otra realidad, es que hay colectivos, hay taxis, digamos, hay movilidad, ¿no? Como en otros paros en donde tal vez se acordaba o ese plus o cubrir el transporte para asegurar que el empleado llegue hasta el local para trabajar. Sí. Sí, yo lo planteo en el derecho, que el derecho a huelga lo tenemos todos, digamos. Después está en la realidad de cada sector. No me voy a meter en la realidad de cada sector porque es muy amplio analizarlo, pero más allá de que haya colectivos o no, aquí hay una realidad de que sí, comercio dice que tiene la potestad, la posibilidad de parar, y después un dueño de un comercio no cumple con esa regla. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa un poco más compleja, pero también hay que decir que esa es la realidad de lo que pasa no solo en Santa Fe, sino también en la República Argentina. Nano, volvemos en algunos minutos. Gracias. Dale, hasta pronto. Bueno, y en esta primera recorrida que estamos haciendo ahí, me parece que vamos a ir a uno de los lugares donde está
creo que parte del meollo de esta cuestión en el contexto de un paro general, desde que la UTA a nivel nacional ha de alguna forma manifestado su adición desde la idea política, pero no en la práctica, porque en el marco de esta conciliación obligatoria, el transporte trabaja, creo que esto ha modificado en algún sentido la modalidad del paro, ¿no? Sí, exactamente. Lucía Modotti está trabajando en vivo desde la ciudad de Santa Fe, Plaza del Soldado, ahí donde llegan la mayoría de las líneas de colectivo. Lula, adelante, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Pleno centro de la ciudad de Santa Fe, con un escenario que yo les diría que se parece mucho a la normalidad de todos los días. De lunes a viernes vivimos esto. Mucha gente en el centro de Santa Fe. Los comercios, estuvimos de muy tempranito hoy a la mañana aquí. Los comercios abrieron con absoluta normalidad. Estamos viendo chicos que salen de las escuelas y estamos viendo mucha gente que espera el colectivo y muchos colectivos que están pasando. Lo decían ustedes, este es un lugar central para analizar cómo es el movimiento por la cantidad de colectivos que vienen, porque prácticamente todas las líneas pasan por aquí y siempre vemos mucho movimiento. Lo que estamos viendo es justamente eso, que los colectivos están funcionando casi con normalidad, la gente sale del trabajo, sale de las escuelas y viene a esperar el colectivo aquí, por lo cual el escenario que tenemos es muy parecido a lo que solemos ver de lunes a viernes en este horario, que es un horario pico, ¿no? Donde toda la gente empieza a volver a casa, salen de las escuelas, entonces siempre vemos mucho movimiento. Dos factores fundamentales, me parece, para tener este escenario acá en Santa Fe. Primero, lo que decían ustedes, los colectivos están andando. Eso simplifica mucho el movimiento de la gente, le permite ir al trabajo, le permite movilizarse, permite ir hacia el centro, hacia distintos lugares de la ciudad. En segundo lugar, vimos muchos chicos salir de las escuelas, eso también tiene que ver con una decisión del gobierno de la provincia. Los chicos van a las escuelas y eso también hace que se vea mucho movimiento aquí. Tienen los colectivos para poder ir de la misma forma que la gente tiene la posibilidad de ir a trabajar con los colectivos. Lo decía, realmente parece un día normal, no hay mucha diferencia con lo que suele pasar en otro momento de la semana. Puede ser que uno sienta que haya un poco menos de movimiento, no se nota tanto realmente. Vimos también trabajar taxis y remises con mucha ciudad. Acá, de hecho, tienen parada también taxis y remises y los hemos visto. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las personas que han estado esperando el colectivo para ver si realmente hay alguna demora. ¿Cómo le va? La molesta un segundo, esperando el colectivo. Solamente saber si hubo demora, si está funcionando con normalidad. Recién llegué. ¿Vio el mismo movimiento de siempre en la ciudad? Sí, sí. Sí, desde la mañana temprano. Bien. ¿No notó nada distinto? Nada distinto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, recién llega. A ver, está esperando el colectivo. ¿Cómo le va? Bien. ¿Lo esperó mucho tiempo? ¿No? ¿Cómo vio el movimiento de los colectivos? Mazo. ¿Igual que siempre o con menos frecuencia? Menos. Menos frecuencia. Muy bien, ahí nos confirma la señora que lo notó con un poquito menos de frecuencia a los colectivos. Acá vamos a ver que pasan muchos colectivos porque pasan todas las líneas. Lula, uno tras otro están parando. Uno tras otro, sí. Pero estuvimos esperando y estuvimos viendo y realmente quizás también tiene que ver con la hora pico, ¿no? Porque hoy a la mañana temprano se veía que había un poco menos de colectivos. En este momento sí, los colectivos en un día que todo el mundo está yendo a trabajar, bajan la frecuencia, eso complica un poco las cosas, así que seguramente también hay una especie de refuerzo en ese sentido para los colectivos. Pero el movimiento es este, chicos. En pleno centro de Santa Fe, los comercios abrieron con normalidad, algunos ahora están empezando a cerrar, porque ya estamos cerca de las 2:30 del mediodía, que es cuando muchos comercios cierran. El movimiento de la gente es el que vemos frecuentemente, no me atrevería a decir que es muy diferente a lo que vemos de lunes a viernes a esta hora. Vimos muchos chicos saliendo de escuela, muchos padres yendo a buscar a los chicos que salían de la escuela. Así que eso es lo que podemos pintar hoy en la ciudad de Santa Fe, en pleno centro de Santa Fe. Bueno, y desde donde estás, Lula, justamente hubo un comunicado en las últimas horas de parte de la UTA, del gremio del transporte de colectivos, justamente que hacía referencia a la lucha de la CGT, a que estaban de acuerdo con ese pedido, pero se veían imposibilitados de llevar adelante medidas de fuerzas de acuerdo a la conciliación laboral dispuesta por una negociación salarial que está realizando el gremio, y eso era
era lo que informaba en el comunicado. Pero ojo, porque en el último párrafo justamente destacan que de no alcanzar un acuerdo salarial que nos permita recomponer el poder adquisitivo de los salarios, una vez finalizada la conciliación obligatoria se adoptarán las medidas de acción gremial que las circunstancias ameriten, dice este comunicado de la UTA, dejando abierta la posibilidad de realizar un paro a futuro más allá del día de hoy que no se pudieron sumar por esta situación que vienen llevando adelante en su negociación salarial. Sí, a ver, vamos a poner en claro esto. Es una discusión que tienen aparte de lo que fue este paro, que ya venía de antes, la discusión de UTA. Estamos hablando de una discusión de UTA a nivel nacional también, con lo cual, por eso también es el impacto que tiene. Es una conciliación obligatoria que ellos sienten que tienen que cumplir para poder llevar adelante su negociación, que tiene que ver con su salario. Si UTA en este momento quizás decía, nos adherimos al paro y no hacemos, no trabajamos sin actividad, y podría haber complicado un poco esa negociación, y ahí la respuesta que tienen. La realidad es que lo vemos siempre cuando hay un paro y los colectivos funcionan, el movimiento está. La gente tiene una posibilidad de moverse, en este caso las escuelas también están abiertas, tenemos una decisión del gobierno provincial respecto al trabajo de los empleados estatales y los docentes que también condicionó un poco esa situación, y eso se nota en la ciudad, sobre todo a esta hora que es cuando más movimiento vemos. Vemos gente que está saliendo a trabajar, que está saliendo de las escuelas, vemos mucha gente esperando el colectivo y vemos los colectivos que funcionan, yo diría, casi con normalidad. Es a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, a lo sumo es una frecuencia de día sábado, que es menor a la de un domingo feriado, pero es casi normal. Gracias, Lula. Pero casi con normalidad. De nada, chicos, hasta luego. Bueno, así seguimos la recorrida, ¿no? De Rosario a Santa Fe, de Santa Fe a Rafaela. Está trabajando Karina Ortiz para contarnos cómo está este mediodía en esta jornada de paro general. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Germán, ¿qué tal? Buen mediodía para toda la provincia de Santa Fe. Así es, precisamente, Germán, estamos aquí desde la ciudad de Rafaela, donde en medio de este paro general convocado por la CGT, también aquí en nuestra provincia, bueno, en la ciudad precisamente el acatamiento en su mayoría ha sido alto en lo que tiene que ver con los gremios, con los sindicatos, no así en las escuelas, donde al momento la mayoría de los establecimientos educativos, las clases están dictando de manera normal, Germán, las dependencias municipales, la municipalidad precisamente se encuentra abierta, hay algunas dependencias que están cerradas, pero bueno, podemos decir que un porcentaje alto se ha adherido a este paro y otro porcentaje no. Pero para hablar de esto le vamos a dar ya la bienvenida, en este caso, a Marcelo Lombardo, quien es delegado regional adjunto de la CGT local, para que nos dé detalles de esta convocatoria para el día de hoy y de este comunicado también, ¿no? Que en medio de esto han sacado para adherir a este paro. Marcelo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por la posibilidad de charlar. Sí, la verdad que nosotros hemos hecho hoy una conferencia de prensa donde pudimos compartir con el periodismo un comunicado que hemos confeccionado desde la delegación Rafaela, donde hacemos hincapié fundamentalmente a cuáles son los motivos que nos llevan a tomar esta medida, una medida que siempre es la última instancia y que se termina generando a partir de lo que es el agotamiento de otras instancias, ¿no? Vemos que lamentablemente estamos en este momento asistiendo a un gobierno que no escucha, que no habilita el diálogo. Hemos participado de instancias, en primer lugar, desde la instancia legislativa, tratando de hacer escuchar no solo nuestra voz, sino tener también la posibilidad de expresar nuestras ideas a través de la voz de aquellos legisladores que se identifican con los intereses de los trabajadores. Pero lamentablemente ese debate no se ha podido llevar adelante y el gobierno nacional ha elegido gobernar por decretazo, ¿no? Lo mismo pasa cuando hicimos algunas actuaciones en el ámbito judicial, que en principio nos posibilitó limitar algunas intenciones del gobierno nacional, pero que también nos sorprende por el caso omiso que hace a muchas sentencias que la justicia termina realizando. Ponemos solo como ejemplo la actitud del Ministerio de Capital Humano ante la determinación de la justicia sobre el reparto de alimentos, un elemento que lamentablemente no se ha realizado o no se ha realizado con las condiciones que la gravedad de la situación amerita. Nosotros en el comunicado de hoy tratamos de alguna manera y hemos titulado tratado de encerrar
cada una de los motivos que nos llevan a esta decisión, en titularlo con un concepto general que es una situación social intolerable y un gobierno que no escucha, ¿no? Creo que eso de alguna manera pone en contexto el porqué de esta decisión, de llevar adelante esta medida, que sabemos que es una medida difícil, que es muy complicada para los propios trabajadores, para nuestros representados, pero que tenemos de parte de ellos también un permanente pedido de que nos expresemos, que digamos algo, que tratemos de cambiar esta situación, porque indudablemente el silencio termina siendo cómplice. Entonces creo que no había otra alternativa que llevar adelante esta medida, como vos marcabas al principio, con un acatamiento dispar. Hay un importante acatamiento de distintos sectores. Sí, justamente, perdón, veíamos que sector privado, bancos están adheridos, no así las instituciones educativas y la propia municipalidad. Sí, la propia municipalidad, tengo que hacer referencia, en el día de ayer sacaban un comunicado donde informaban que se iba a descontar el día y el presentismo, aquellos que se adherían al paro. La verdad que es una medida inédita. Siempre ante estas medidas, por lo menos la postura de los estados era respetar estas posturas de manifestación de los trabajadores. En este caso, no solo que no la respetan, sino que claramente se vive como una instancia de extorsión, tratando de desmotivar al trabajador o hacerlo sentir en falta ante lo que es un reclamo genuino. Bueno, eso generó que la municipalidad tome la determinación de abrir sus puertas, pero también los servicios que habitualmente se prestan no se han realizado, servicios de recolección, de transporte público, y más allá de que hay dependencias abiertas en el edificio municipal, bueno, lo cierto es que los trabajadores están haciendo actos de presencia, pero no desarrollando sus actividades, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Por favor. Germán, le vamos a dar la bienvenida en este caso a Sebastián Beccaria, quien es secretario administrativo aquí también de la CGT local. Bueno, para consultarte, Sebastián, buen día, primero que nada. También sabemos de un comunicado que precisamente en el día de ayer el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región ha emitido en medio de un llamado al diálogo, mencionando que quizás el paro no es la mejor manera y sí el consenso y el trabajo en conjunto. Buen día. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. La verdad que sí, es en realidad, como decía Marcelo, una instancia a la que llegamos justamente por la falta de diálogo. Con la falta de diálogo con el gobierno nacional, pero también en nuestro caso, por ejemplo, de Luz y Fuerza o de algunos gremios estatales de la provincia, donde no tenemos diálogo o por lo menos con interlocutores válidos que puedan tomar decisiones. La verdad que no nos gusta llegar a esta situación, pero es la única manera que tuvimos un poco después de 15 meses de falta de diálogo, de falta de una mesa seria, de concertación, de negociación, como venimos pidiendo y como hemos hecho históricamente en más de 70 años de existencia de los gremios, pero que bueno, lamentablemente en esta oportunidad no se puede dar. Por eso celebramos este comunicado del centro comercial, porque bueno, es lo que estamos pidiendo todos, ¿no? Ahora bueno, si hay gobiernos que están negados a sentarse con los representantes de los trabajadores, bueno, se hace difícil llegar a concretar alguna medida en favor de estos. Sebastián, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Germán, hasta allí la palabra entonces de las autoridades de la CGT local, hablando de lo que pasa hoy aquí en la ciudad y lo que hemos visto, Germán, lo que estamos viendo a esta hora. Bueno, estamos en pleno centro de la ciudad de Rafaela. El movimiento en la mañana ha sido casi de manera normal, como bien lo han mencionado ellos, la municipalidad trabajando casi con sus dependencias abiertas luego de este comunicado y este aviso, ¿no? Por parte de que si no se presentaban a trabajar se les iba a descontar el día, lo mismo que sucede con los docentes, que la mayoría de los establecimientos está dictando clase de manera normal. El resto, los bancos están cerrados, las estaciones de servicio que en primera hora de la mañana estaban cerradas, sobre todo las estaciones de servicio de bandera, IPF, que tenemos en la ciudad, al comienzo de la mañana permanecían cerradas, luego abrieron sus puertas y ahora están trabajando de manera normal. Deberíamos decir una ciudad casi a pleno, pero con la mayoría de lo que son servicios, gremios y sindicatos sí adheridos a este paro, Germán. Cari, muchísimas gracias.
Gracias, Germán, nos reencontramos. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estamos con un pantallazo de ahí de cómo está la ciudad de Rosario, cómo está la ciudad de Santa Fe, cómo está Rafaela. Vamos a continuar con esta recorrida claramente en esta jornada de paro general que tiene como epicentro a la ciudad de Rosario, donde seguramente en algunos minutos vamos a volver. Vamos a comenzar a escuchar las voces allí en la ciudad de Rosario.